hermanos tienen Hebreos capítulo 4, versículo 12. Quiero que lean conmigo, toda la iglesia, todos juntos, un solo pasaje, los dos pasajes, 12 y 13, todos juntos. Cuando estén listos, ahí comienzo. 1, 2, 3. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes, todas las cosas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Padre Celestial, gracias una vez más. De verdad no cesamos de acercarnos a ti, agradecerte como lo pides en tu palabra, siempre estar gozosos, contentos y agradecidos delante de ti. Rogamos, Señor, que en este tiempo de la predicación de tu palabra hables a nuestros corazones, que tú, Señor, nos dirijas, nos reenfoques. Aquel que está desanimado, que sirva estas palabras de aliento en su corazón. Aquellos que están encendidos en ti, que sigan adelante. Y aquellos que no te conocen aún, Señor, que hoy sea su día de salvación. Úsame, Señor, para tu gloria y para tu honra. Son favores que te pido en el dulce nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, la Biblia, aunque tenga historias, meramente no es un libro de historia, lo hemos dicho antes. La Biblia, aunque tiene varios datos interesantes en cuanto a la ciencia, no quiere decir por eso que es un libro del todo de ciencias. La Biblia, hermanos, es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Por tanto, hermanos, nuestra guía de fe y práctica es a través de este libro. Entonces, todo lo que hacemos, todo lo que decimos, lo que vamos a decidir, tiene que ser avalado por este libro llamado Biblia, la palabra revelada de Dios para los hombres. Ahora, este libro no puede ser cualquierizado. Este libro no es para tú tenerlo de atuendo en la casa porque se ve bonito, o porque tú tienes una librería en la casa y no puede faltar la Biblia como parte de tener todos los libros que son los libros más comunes. No, la palabra de Dios es la palabra de Dios. Y dice la Biblia en su primer versículo, porque la palabra de Dios es viva. Ese es el mensaje de esta mañana. La palabra de Dios es viva. Es poderosa, da fortaleza. La palabra de Dios es la inspiración de Dios para con nosotros, para que como hombres podamos verle, conocerle. En esta mañana, yo sé que quiero predicar, pero más bien quiero seguir avanzando y dando datos históricos. Y vamos a hacer como un tipo de lección acá también, para que aprendamos el poder de las Escrituras a través de los tiempos de la iglesia y usted estar en contexto para darle este apunte que la Biblia tiene y el de significado para cada uno de nosotros como cristianos. Yo quiero preguntarles, ¿qué usted recuerda? ¿Qué celebramos o qué se celebró el pasado 31 de octubre? ¿Qué se celebró en octubre 31? La semana pasada. Lamentablemente todos están pensando en Halloween. ¡Qué feo! No. El Día de la Biblia. El Día Internacional de la Biblia. Va por ahí. El pasado 31 de octubre, aunque muchos cristianos lastimosamente celebraron en Halloween, esta fecha es donde se celebra la Reforma Protestante. La Reforma Protestante. Se inició en 1517. A causa de una publicación que hizo un sacerdote, un papa llamado León X, que autorizó las reducciones en el castigo por los pecados y que al dar dinero usted podía redimirlo. Eso es algo bien triste, bien triste. Eso se le llamó también las indulgencias. Las indulgencias era como un pase que usted compraba con dinero o con favores para las personas poder llegar cuando usted muera al cielo. Todos los pecadores, así decían,
todos los pecadores no podían llegar al cielo por causa de sus pecados, obviamente. Pero se decían que, y se inventaron en el siglo XIII, 12 o 13, que había un lugar entre el cielo y la tierra llamado purgatorio, que es un lugar donde tú estás medio en limbo, ni para acá ni para allá, para buscar la forma de que se pague tus pecados así a través de las indulgencias. Entonces comenzaban a decir de parte de la iglesia de Roma de que para poder salir del estado del purgatorio tú tenías que dar dinero. Y decía un sacerdote acá, dice, tan pronto caiga la moneda a la cajuela, el alma del difunto al cielo vuela. Esa es una expresión que hacía. Pero un monje dentro de la misma iglesia católica, llamado Martín Lutero, que vivía en Wittenberg, allá en Alemania, y ese día del 31 de octubre de 1517, publicó y estableció y puso en las paredes de esa, en las puertas de esa iglesia, diciendo 95 tesis de que el hombre es salvo por la gracia de Dios. Amén. Amén. Para discutir, para tratar de buscar no la malicia, no la mala intención de destruir, sino de aclarar y reformar, llevar a la iglesia a lo que antes era una iglesia bíblica. Y de ahí en adelante la historia, me imagino que algunos de ustedes la conocen. Se desató una revolución increíble donde dio pie a la reforma protestante. Ahora, esta 95 tesis apuntaba a lo que hoy se conoce como las 5 solas. 5 solas, es donde radicaba la justificación de él, entre otros reformadores, para fundamentar la doctrina básicamente de la Biblia, para sacar y extraer y basar la enseñanza de la iglesia en la palabra de Dios. Se llaman las 5 solas. La primera es solo escritura. Solo escritura se refiere a que la creencia que la Biblia es la única autoridad en asuntos de fe y práctica cristiana. Hermanos, es la palabra de Dios nuestra única autoridad de fe y práctica. Los reformadores estaban al grito porque no solamente menospreciaban la Biblia, sino que le echaban a un lado, y había un grupo donde era lo que llamaban el magisterio, que era lo que decidían los cambios en la doctrina, y eso no se podía tolerar. Hermanos, nadie está por encima de este libro que es la palabra de Dios. Nadie. Amén. Nadie puede poner por encima de lo que Dios ha puesto, la palabra de Dios, como para que cambien las enseñanzas que Dios ha puesto en su palabra. Por lo tanto, la Biblia es la palabra de Dios como sola escritura para nosotros. Los reformadores debatieron, y esta idea surgió porque de verdad la interpretación que se hacía de la Biblia no era la correcta, sino que era una interpretación privada, una interpretación de alguna manera ventajosa para aquellos que estaban enseñando, y entonces imponían tradiciones e imponían situaciones al pueblo de Dios que había que obedecer simplemente porque ellos lo decían. Y realmente, hermanos, yo no quiero que se malentienda que lo que estoy enseñando hoy aquí es un ataque. No es un ataque, es una revelación del impacto que tiene la palabra viva de Dios en los corazones de quienes las estudian, que cuando ven la palabra del Señor y ven la práctica que no se está haciendo, entonces hay algo que arde en tu corazón como palabra viva de Dios y te impulsa a hacer algo. Y genera convicciones que te ayuda a contradecir al mundo entero si es posible, porque siempre creemos que la mayoría tiene la razón. No es así. No es así. Es la palabra de Dios viva y eficaz, y estos establecieron que solo la escritura era que tenía la autoridad final, sin el intermediario de nadie más, ni del magisterio, ni de ninguna élite ni casta religiosa. Vamos a buscar 2 Timoteo capítulo 3:16. Algunos ya lo saben. 2 Timoteo 3:16.
La Biblia es la palabra de Dios, la palabra inspirada por Dios. Y es lo único que el pueblo de Dios necesita para llevar el conocimiento de Dios a nuestros corazones. ¿Qué dice 2 Timoteo 3:16? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena. Solo escritura. No podemos usar en la opinión de nadie para que nos diga qué es lo que Dios piensa. No. Es la misma escritura que se da a conocer a sí misma y da a conocer al mismo Dios y lo que Dios quiere. No nos podemos apartar ni cambiar este evangelio. Para aquellos días, basadamente hacían concilios y se reunían para decretar qué tipo de enseñanza nueva querían hacer, lo cual es un error muchas veces. Una de las cosas que hacía es que las personas no solamente eran justificadas por la fe, y eso alteró el ánimo de estos reformadores que al leer las escrituras decían: qué errancia tan grande, qué mal tan grande, qué se está practicando acá, no es conforme a los rudimentos de Dios, no es conforme a lo que Dios construye en su palabra. Por eso dijeron que la segunda fase, la segunda sola que ellos establecieron ese año, ese día, es la sola fe como la única herramienta para alcanzar la gracia de Dios. Sola fide se refiere a las enseñanzas de que la salvación es obtenida solamente a través de la fe en el Señor Jesucristo. Vamos a dar pasajes que usted se lo sabe. Efesios 2, 8 y 9. Efesios 2, 8 y 9. No podemos alterar las escrituras, no podemos alterar lo que Dios ya ha establecido. Sola fe es lo que la palabra viva de Dios revela, que es el único método que la cual podemos ser salvos. Es a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia: porque por gracia sois por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, sino es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. En aquel tiempo se buscaba la forma de que para completar la salvación, la fe no era suficiente, había que completarla con obras, había que hacer obras, había que trabajar duro y manifestar esta fe. Entonces tú la completabas. Eso no es lo que dicen las escrituras. Nosotros no tenemos la capacidad de hacer nada para satisfacer lo que Dios demandaba para ser salvos. No, porque somos pecadores. La Biblia enseña que el hombre está destituido de la gloria de Dios por el pecado. No hay manera de que yo pueda hacer algo para salvarme. Podemos vestirnos como cristianos, si quieres que hay una vestimenta de cristiano. Podemos hablar en el lenguaje cristiano, podemos hacer todas las cosas quizás que un cristiano hace de buena fe. Eso no nos convierte. Si usted no ha tenido la fe en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador, lamentablemente usted no es salvo. Cuando tú traes de que aparte de la fe en Jesucristo necesito otro medio para completar mi salvación, estás diciendo con esto que Jesús no es suficiente. Jesús es suficiente. Lo que Dios requería era un sacrificio perfecto y el Señor así lo dio. Amén. Amén. Nuestro Señor Jesucristo murió por nuestros pecados, fue clavado en una cruz siendo inocente para que nosotros seamos bendecidos, seamos salvos por su gracia, salvos por su sacrificio, salvo de la condenación eterna del infierno, salvo porque usted y yo no podemos pagar nuestros pecados por medio de lo que hacemos, en ninguna manera. Romanos 3:28 hace una conclusión clara donde habla de que
nosotros no podemos ser salvos porque cumplamos la ley, porque hagamos cosas. La Biblia decía que tú tienes que cumplir la ley porque por medio de ellas vivirá por ellas. No tenemos la capacidad. La Biblia concluye en el libro de Romanos, capítulo 3, hablando de este asunto, versículo 28, los que lo encuentran me dicen amén. Amén. Dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Tú eres justificado por la fe. La fe es el motor, es lo que te lleva a Jesucristo. No puedes tener la salvación del alma sin la fe. Cuando yo le pregunto a usted, y ya lo hago con frecuencia cuando visito, ¿por qué eres salvo? Y la gente comienza a decirme, por ejemplo, una de las más comunes, usualmente en el mismo pueblo de Dios, dice, yo estoy en la iglesia desde chiquitico. La Biblia no dice que tú vas a ser justificado porque naciste en la iglesia, porque te presentaron o porque tus papás fueron cristianos. No es así. La Biblia dice que tú eres por gracia, tú eres salvo por gracia, por medio de la fe. Por medio de la fe. No, pero yo, pastor, yo hice muchas cosas. Yo de verdad oré mucho. Cada vez que se abren las puertas de la iglesia, yo entro y me pongo a clamar a Dios. Yo lloro en mi corazón. Yo puedo alcanzar de verdad ciertos niveles de tranquilidad y de dominio propio. Si no te has arrepentido, si no has usado la fe, si no has creído en Cristo como tu único y suficiente Salvador, dice la Biblia entonces que no eres salvo. Y lo repito tanto, porque está arraigado incluso en nuestra cultura. Decimos a los niños que si no se portan bien no van al cielo. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Amén. Entonces, indirectamente estás diciendo que la forma de ir al cielo es comportándose. Y es por eso que esta reforma impactó tanto el corazón. No era algo nuevo, era algo que había sido olvidado, había sido tapado, cubierto, simplemente para que un grupo tuviera el control de las masas que estaban en disposición de creerle a Dios. Por lo tanto, hermanos, debemos mantener nuestras convicciones. La Biblia dice en Hechos 26, 18, para que abras sus ojos. Hechos 26, 18, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe. ¿En quién? En Jesús, en mí. ¿El que van a recibir? Y herencia entre los santificados. No era a través del dinero, no era a través de donar la casa, no era a través de donar los carruajes, a través de hacer una obra de vamos a buscar al nombre de la iglesia, a los musulmanes que no creen, vamos a matarlos como una ofrenda a Dios. No puedo hacer nada si no tengo la fe en Jesucristo, simplemente no puedo ser salvado. Hermanos, yo quiero que los que estamos aquí, evaluemos esto, lo meditemos. ¿Estamos nosotros verdaderamente en la fe? ¿Somos simplemente religiosos que venimos cada día a cantar, a alabar a Dios, a saludarnos? Qué lindos somos, un buen ambiente, qué chulada detrás del lugar. Me encantó estar aquí, pero ¿estás tú creyendo verdaderamente en Jesucristo como tu Señor y Salvador? Amén. Para que tus pecados sean borrados en Él. Amén. Amén. Qué bueno escuchar esto. Para los reformadores, la justificación por fe significaba que los seres humanos no podían ganarse su salvación mediante sus propios méritos. Qué lindo artículo que encontré, me encantó. No había nada que añadir ni que quitar, simplemente decirlo de esta manera. Creían de verdad que esto era así. Cuando la gente se le dice que no es por fe y que es también por obras, viven cautivos, porque es que realmente nunca vamos a terminar de completar lo que hay que hacer para ser salvo, porque siempre hay lo que hacer, siempre nos equivocamos, siempre pecamos. Hay cada cosa que peco, entonces tengo que añadir algo más. A la gente se cautivaba. Cuando tú cometías 1, 2, 3 pecados, donde te señalaban, entonces había una especie de wow. Nunca se puede completar la salvación porque siempre estoy pecando. Porque su fe era movida
a que podían ser salvos por las obras. Hermanos, tenemos que sacar esto de corazón y de raíz a través de la palabra de Dios. La tercera sola es muy cercana, es parecida, es que solo por gracia podemos ser salvados. La gracia es el favor divino inmerecido que Dios nos da para que a través de esta gracia podamos ser salvados. Somos salvos por gracia por medio de la fe. Pero yo tomo la gracia de Dios a través de la fe en Jesucristo. Ese favor divino es alcanzado por creer solamente. No hay manera que yo pueda alcanzar la salvación de otra forma. Así está expresado en estas tesis que estos hermanos en aquel entonces, Dios puso en sus corazones el haber establecido otra vez, nuevamente, estas verdades bíblicas para reedificar el cuerpo de Cristo Jesús. No podemos hacer nada para merecer o ganar la salvación. Estamos espiritualmente muertos y somos incapaces de agradar a Dios por nuestros propios medios. No podemos hacerlo. No podemos en ninguna manera. No importa lo que hayas alcanzado, lo que hayas hecho, de dónde vienes, cómo hablas, la manera de hacer las cosas. No se puede alcanzar la salvación fuera de la gracia de Dios. Es Dios que da esto. Es gratis. No cuesta nada. La gracia de Dios está alcanzable para todos. Vamos a Tito 2:11. Es para todos. Dios da su palabra, Dios manda a sus predicadores y Dios da el corazón de Él como el deseo que Él tiene de que la gente no se pierda. Quiere salvarlos, es el favor divino. De verdad que es algo espectacular. No se entiende hasta que somos expuestos a la palabra viva de Dios. Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado ¿para qué? Para salvación a todos los hombres. Versículo 12. Enseñándonos ¿qué? A la impiedad y a los deseos mundanos. Y vamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia de Dios se ha manifestado, hermanos. Y es para la salvación de los hombres. Si no fuera por eso, no estuviéramos aquí. Es la gracia de Dios y no es a un grupo, es a todos los hombres. A todos los hombres que están perdidos, que están todos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. También tú, pues tú que estás aquí, quizás pensando, ¡oh, qué malo he sido! Sí, pero hay gracia de Dios para ti. Amén. Oh, Dios mío, he vivido una vida que no te agrada. Y hay gente que se cautiva tanto que dice, ni voy a ir a la iglesia porque soy tan malo que yo creo que los pecados que yo he cometido, a mí Dios no me los va a perdonar, porque son tan malos. Hay gracia de Dios para ti. Amén. Así lo dice su palabra. De manera que estas olas han dado fuerza, levantaron el ánimo de la iglesia, se repuso otra vez la palabra de Dios, vida de Dios, como sola escritura, sola fe y sola gracia. Hoy día sigue siendo así. Seguimos predicando solo por gracia. Solo por gracia puedes ser salvo. No te sientas como que no es para ti. Sí, es para ti. Si Dios te ha traído en esta mañana a escuchar palabra de Dios, es con la finalidad de que te salvo, de que te salves, de que puedas buscarle. Por algo Dios te ha traído, por algo Dios te ha expuesto las palabras de su glorioso evangelio para salvarte por gracia. Ahora, debes renunciar a la impiedad. No puedes tener, yo quiero la gracia de Dios porque me interesa mi alma para salvarme, pero hay otras cosas del mundo de verdad que yo no me quiero alejar. No, deja la vida impía. Tienes que arrepentirte de tus pecados, tienes que dejar aquellas cosas que a Dios no le agrada. Cuando viene la gracia de Dios sobre tu vida, que es un favor, es un regalo merecido, pero te estás agarrado del mundo también, esto no tiene consonancia. Esto no tiene sentido para Dios. O estás con Él o estás en contra. Simplemente eso. Hay personas que desechan la gracia de Dios. Cada vez que se te regala un tratadito, cada vez que se te predique el evangelio, es con la intención que Dios tiene de salvar tu alma. Hay muchos que los desprecian. Hay muchos que no quieren dejar sus deseos mundanos. Muchos que quieren seguir viviendo en este siglo de manera impía.
No está bien estar con un pie dentro de la iglesia del Señor, siendo disque salvo, y también un pie afuera, como si fuera que Dios es tonto y que no se da cuenta. Dios no puede ser burlado, de hecho muchas veces acá. Qué triste cuando vemos personas que Dios le ha dado de su gracia y le ha prolongado su misericordia y hace prácticas que realmente contradicen a ese Dios santo, todopoderoso, bueno y misericordioso. Hermanos, somos librados de la garra de Satanás, del poder de las tinieblas. Hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir. Nosotros debemos honrar esa gracia de Dios con una buena conducta. Yo sé que esto estamos caminando, porque hay personas que se han arrepentido recientemente en nuestra iglesia, están caminando, pero no podemos estacionarnos en el mal, tenemos que seguir caminando. Hay personas, muchas veces nos caemos, se caen, vamos a levantarlas y seguir adelante, pero no podemos quedarnos estacionados, ni devolvernos hacia atrás, ni sentirnos contentos de vivir una vida que a Dios nos le agrada, la cual nos dio por su sola gracia. Hermanos queridos, la cuarta sola es que solo Cristo da la salvación. Solo Cristo, la persona del Hijo Jesucristo, viene la salvación de cada creyente. Los reformadores sostenían que solo a través de la persona de Jesucristo era posible la reconciliación con Dios. Vamos a Hechos capítulo 4, versículo 12. Todo es Biblia, hermanos, todo es Biblia. Y yo no quiero, hermanos, que nadie se sienta aquí amenazado ni se sienta intimidado. Ni sienta que estamos haciendo una crítica a ninguna religión, en este caso a la Iglesia Católica, no, porque yo sí creo que hay gente piadosa acá en este grupo. De hecho fue un monje católico que leía la Biblia, y es por eso que digo, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Cuando lees la Biblia, la palabra de Dios, algo en tu alma se enciende, se prende, hay algo que sucede, y es que la palabra de Dios te transforma y te da convicciones de tal manera que te pones, realmente te transforma y te hace vivir totalmente diferente. Entonces, pero la verdad hay que decirla, la verdad hay que decirla, tenemos que decir dónde está la verdad, dónde está el error, no para atacar, sino para corregir. La palabra de Dios alumbra, lo diré más adelante. En Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que podamos ser salvos. Estos hombres rechazaban cualquier otra forma de mediación o intercesión, incluyendo la de los santos y de la iglesia. La salvación no interviene nadie, ningún santo, aunque todos somos santos, según la palabra de Dios. He explicado eso los miércoles. No interviene nadie. La salvación se encuentra única y exclusivamente en la persona de Jesucristo. No hay otra cosa. No es San Pedro. Vamos ahora a San Pedro por mi salvación. Pedro fue un apóstol de Dios. Qué bueno, bendito sea Dios. Pero la salvación es a través de él. No es a través de José, no es a través de María, no es a través de ninguna presencia. Son gente piadosa. No creo que me malentienda, son gente que Dios usó en su momento como instrumento, pero la salvación es única y exclusivamente de Jesucristo. No hay mediador allí, no hay mediador, un atajo para acercarme a Dios fuera de Jesucristo. Lo sentimos. El miércoles estuvimos hablando de esto cuando hablamos de Colosenses, donde añadían de que realmente le hacía falta algo más dentro de ritualmente hablando, como para completar su salvación. No, estamos completos en Él. La salvación es por Jesucristo. En ningún otro hay salvación. No importa quién sea. Ay, pero son demasiados los musulmanes. Lamentablemente, si no tienen a Jesucristo como Señor y Salvador, no son salvos. Lo siento. Es lo que dice la Biblia. No es a través de lo que dice un clérigo. No es de acuerdo a los rituales que va a cumplir. Es precisamente en la persona de Jesucristo en la cual está la salvación del alma. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. No hay otro. No hay otro fuera de Él. Juan 3:36.
Juan 3:36. Ya vimos que en Él hay salvación y vida eterna. Solo en Él no hay otra forma. Juan 3:36. Otra vez te da el dato, el Hijo. Dice, el que cree en el Hijo, que dice, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La salvación depende si le crees al Hijo o no. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? No depende de las veces que tú vienes a la iglesia, no depende de las veces que tú cumples, las veces que tú sirves. Depende de tu salvación si creen en Cristo. Ahora, este creer de la persona de Cristo como el autor de nuestra salvación no es un creer histórico, es un creer genuino de tu alma y tu corazón al ver que tus pecados tú no los puedes pagar. Entonces yo tengo que creer en aquel que Dios envió para que muriera por mí. Y eso produce en mi corazón un arrepentimiento de abandonar aquellas cosas impías por las cuales mi Señor ha muerto. Es por eso que es contraproducente alguien que dice que se salva andar en una vida como de muerte, como que realmente nunca se salvó. Hermanos, hoy día seguimos predicando estas verdades porque aún hoy día a veces la gente se le olvida la historia. Hay un autor muy famoso que dice, los pueblos que no conocen su historia vuelven a cometer los mismos errores. Antes no había, en las iglesias no había púlpito, antes de la reforma. Simplemente se hablaba, a veces se hablaba de espaldas, se hablaba en latín, no se entendía nada. No, después de la reforma aparece un púlpito y aparece una Biblia. En consecuencia de este maravilloso avivamiento que Dios produjo en este tiempo. Pero aún en las iglesias cristianas se está perdiendo la supremacía de Cristo y las Escrituras. Ahora nos estamos concentrando mucho en los shows, en las actividades, en las cosas que nos mantienen ocupados, pero se han alejado de las olas del Señor. Se han alejado de la fe, se han alejado de Cristo, se han alejado de la gracia de Dios, se han alejado de la gloria de Dios. Y tenemos que predicarlo siempre. Escuché un pastor, un anciano ya, diciendo, óyeme, no tenemos ningún problema con las alabanzas, estamos bien, pero el centro del centro de nuestra reunión no puede ser solamente la música. Por eso no es la palabra de Dios, viva y eficaz. No podemos hacer un concierto de 2 horas alabando al Señor, y es muy bueno alabarlo, y solamente 15 minutos de lectura, o 5 minutos, 10 minutos de una reflexioncita ahí, 20 minutos y seguimos para adelante. Y qué triste es esto, porque les hace falta recordar estas 5 solas que representan la fortaleza de nuestra doctrina. Hermanos queridos, no podemos perder de vista lo que Dios usó con estos hombres, lo que estos hombres llegaron a hacer, de cómo el mundo se les vino arriba, pero aún así al día de hoy han impactado la historia humana. Eso trascendió los océanos, transformó la mente, el sistema socioeconómico, afectó toda un pensamiento de una sociedad. No podemos olvidar que somos creyentes de Dios, los cuales nos dirigimos por su palabra. Decía que esto es una lección que quería darles. Por último, la quinta sola es solo de gloria. Solo de la gloria para Dios. Es un recordatorio de que toda la gloria pertenece ¿a quién? A Dios. A Dios. Todas las cosas en cuanto a la salvación, todo lo que proviene, todo el plan de Dios es para darle gloria a ningún hombre, darle la gloria a Dios, no a ninguna religión, es la gloria a Dios. Vamos a buscar 1 Corintios capítulo 10, versículo 31.
Dice la palabra del Señor: si pues coméis o bebéis o hacer otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo lo que tú haces es para la gloria de Dios. Todo lo que se hace en esta iglesia es para la gloria de Dios. No es para la gloria del pastor, no es para la gloria de los liderazgos de la iglesia o los hermanos que están sobresaliendo. No importa que tengan buen denuedo para hablar, no importa que tengan una elocuencia. La gloria no es para aquel que Dios envía para trabajar. La gloria es para Dios. Y es por eso que cuando leemos las Escrituras, cuando leemos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, hermanos, debemos notar el propósito de Dios para cada cosa. Y el propósito es la gloria a su nombre. Es la gloria a Él. El contexto de Hebreos, cuando habla de que la palabra de Dios es viva y eficaz, cuando te vas al contexto, es más bien una advertencia. Porque la palabra de Dios fue predicada y muchos no le dieron la importancia que tenía. Y cayeron en el desierto muertos. Así es. Y lo que le está diciendo el autor de Hebreos es: mira, allá tú, la promesa de Dios está puesta. Y Dios quiere que los hombres sean salvados. Si usted la rechaza, usted deja escapar esta oportunidad que Dios le está dando, usted se lo va a perder. Pero le voy a decir una cosa: lo que va a pasar porque la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Amén. Amén. Si no te arrepientes, te vas a perder. Y es por eso que es viva y eficaz. Va a lograr la palabra de Dios, lo cual se predicó, para lo cual se habló, y va a tener consecuencias. Hermanos, amigos que nos visitan, nosotros predicamos el Evangelio de Cristo porque fue lo que Dios ha dicho que prediquemos. Lo predicamos exactamente como la palabra lo enseña. Estas 5 solas, siempre cada domingo en el mes, un domingo de mes, siempre hago los llamados todos los domingos. Pero a la hora de predicar el Evangelio, trato siempre de tener un domingo donde yo llamo a la predicación evangelística, para dar a entender y conocer el plan de Dios para tu vida. Y es que tú reconozcas que eres pecador, que tus obras no te pueden salvar, que solo Cristo es el único autor de tu salvación porque Él murió por ti. Y que la fe en Él es lo que perdona los pecados que te condenan. Y número quinto, y es lo que agrada a Dios, tú tienes que tomar una decisión. El venir aquí no te hace salvo, te ayuda. Dice la Biblia: la fe viene por Él y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios te alumbra. Cuando en Hebreos dice que es viva y eficaz y más cortante que todo espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de tu corazón, es que la palabra de Dios es espiritual. Y es comparada con una palabra, con una espada. Pero no es para destruirte, es para sacar de ti aquello que Dios quiere transformar. Hay gente que se siente atacado cuando se predica. Se siente que se le está predicando a él. Se siente que se le está murmurando, o que le dijeron algo al pastor y ahora el pastor le cogió con algo y ahora eso fue que me oyó o que me dio. No, eso es lo que hace la palabra, te hiere. Tiene 2 filos, para allá y para acá, porque a mí también me habla. Pero lo que quiere Dios es abrir nuestros corazones hasta llegar al alma, para que podamos entregarnos de corazón. Estimado amigo, si has sido impactado con el mensaje que has escuchado, quiero invitarte a orar y a pedirle a Dios que entre en tu corazón. Acompáñame en esta oración. Padre celestial, Dios bendito, he escuchado tu palabra y he reconocido que soy pecador. Quiero en este momento reconocer que he pecado, que he fallado delante de ti. Por eso abro mi corazón en este día y quiero creer en Cristo como Señor y Salvador. Quiero arrepentirme de mis pecados, darle la espalda y seguir a Cristo por toda la eternidad.
Gracias, Señor, por morir por mí en la cruz y pagar por mis pecados. Ahora te recibo como mi Señor y mi Salvador de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, Dios dice que el que cree en Cristo tiene vida eterna. Al principio del mensaje están nuestros contactos. Si quieres llamarnos, podemos ayudarte. Queremos compartir esta fe contigo. Y de ahora en adelante, cree de todo corazón que Cristo es el Señor de tu vida. Queremos que nos acompañes llegando a la iglesia, escuchando su palabra para cada domingo. Y queremos ayudarte a crecer en la fe. Que el Señor te bendiga y que podamos compartir esta fe juntos.